Hay relatos bíblicos que no solo impactan, sacuden. Y la vida de Sansón es uno de ellos. Un hombre ungido desde antes de nacer, destinado a liberar a Israel, marcado por una fuerza sobrenatural que jamás volvió a verse. Pero también un hombre que cayó, que se equivocó, que se dejó arrastrar por pasiones peligrosas y decisiones que lo llevaron al borde de la destrucción. Una historia que atraviesa el alma, que remueve, que despierta conciencia y revela el poder del propósito divino en nosotros. Quédate, porque entender esta historia transformará tu manera de ver la obediencia, el propósito y la fuerza que viene de Dios. Y antes de continuar, suscríbete, deja tu me gusta y comenta amén. La historia de Sansón comienza antes de su propio nacimiento. Israel estaba bajo dominio filisteo, sometido, cansado y espiritualmente débil. Y fue en ese contexto cuando un ángel del Señor visitó a la mujer de Manoa, una mujer estéril, para anunciarle algo imposible. Tendría un hijo consagrado a Dios desde el vientre. No podía beber vino, ni comer nada impuro, ni cortarle jamás el cabello. Ese niño sería un nazareo, apartado para Dios, un instrumento divino para empezar a liberar a Israel. Desde este punto, la historia deja claro que Sansón no era un hombre común. Su vida estaba marcada por un destino gigantesco. Desde joven, Sansón mostró una fuerza que rozaba lo irreal. La Biblia describe cómo el Espíritu del Señor venía sobre él y le daba una potencia física capaz de dejar atónitos a sus enemigos. En una ocasión, desgarró a un león con sus propias manos. Más adelante, derrotó a 30 filisteos él solo. Pero esa fuerza, aunque impresionante, escondía algo peligroso. Sansón nunca comprendió por completo el peso espiritual de su llamado. Su enorme poder convivía con un carácter impulsivo y con decisiones apresuradas que lo alejaban de Dios. Esa combinación sería tanto su mayor grandeza como su ruina. Sansón comenzó a acercarse a lugares donde no debía estar y a personas que no debía tener cerca. Se enamoró de una mujer filistea, lo que le llevó a conflictos cada vez más violentos. Su boda no terminó en celebración, sino en traición, ira y muerte. Con cada enfrentamiento, Sansón se volvía más temido, pero también más imprudente. Sus actos eran una mezcla de valentía y descontrol. Era fuerte, sí, pero no sabio. Cada victoria iba acompañada por alguna situación que desvelaba su falta de dominio propio. Y cuando la fuerza crece más rápido que la madurez, el peligro es inevitable. Aún así, Dios seguía obrando a través de él, porque el propósito divino no depende de la perfección humana, sino de la soberanía de Dios. En una de sus victorias más gloriosas, Sansón derrotó a 1000 filisteos usando únicamente la quijada de un asno. Una escena impactante, casi imposible de imaginar. Un solo hombre contra 1000 guerreros armados. Y salió victorioso. Ese momento mostró lo que podía lograr cuando el Espíritu del Señor se movía con poder sobre él. Israel volvía a respirar, confiaba, resistía, porque Sansón era un recordatorio viviente de que Dios no había abandonado a su pueblo. Pero la historia dio un giro inesperado. Cuando Sansón llegó al valle de Sorek, ahí conoció a una mujer que cambiaría para siempre su destino, Dalila. Una mujer sagaz, atractiva, calculadora y completamente dispuesta a ejecutar los planes de los filisteos. Estos la sobornaron para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Lo intentó una y otra vez, manipulando sus sentimientos, presionando, insistiendo. Sansón resistía, jugaba, inventaba excusas, pero se acercaba cada vez más al borde del abismo. Y lo que no lograron 1000 soldados en batalla, lo logró una mujer con persistencia y palabras dulces. Ese momento reveló la debilidad más profunda de Sansón, su corazón.
Dalila finalmente rompió su resistencia. Sansón cedió y le reveló un secreto que jamás debía haber salido de sus labios. Su fuerza no estaba en su musculatura, sino en su consagración. Era un nazareo, y su cabello era el símbolo de ese pacto con Dios. Cuando Sansón se durmió, Dalila permitió que le cortaran el cabello, y cuando los filisteos entraron a capturarlo, él se levantó para luchar, pero esta vez algo había cambiado. La fuerza ya no estaba ahí. El Señor se había apartado de él. Sansón fue capturado, humillado, encadenado, y le sacaron los ojos. El hombre que un día fue temido ahora era exhibido como trofeo. Estaba ciego, sin fuerza, sin libertad y aparentemente sin futuro. Pero en medio de ese sufrimiento ocurrió algo que cambiaría el final de la historia. Sansón comenzó a orar. Y mientras trabajaba como esclavo, su cabello empezaba a crecer de nuevo. En esos días de oscuridad, Sansón comprendió algo que nunca había entendido en su juventud. La fuerza verdadera no estaba en su cuerpo, sino en su relación con Dios. Aprendió, quizás por primera vez, a depender no de su propia capacidad, sino de la gracia del Señor. Cada día de cadena era un día de humildad, cada paso inseguro un recordatorio de su fragilidad y cada respiración una oportunidad de volver a alinearse con el propósito divino. Si la historia te está impactando, suscríbete ahora y quédate hasta el final para entender el giro más poderoso de la vida de Sansón. A medida que Sansón recuperaba la fe, los filisteos preparaban una gran celebración en honor a su dios Dagón. Querían burlarse de él públicamente, demostrar que el antiguo enemigo de su nación estaba destruido para siempre. Llevaron a Sansón al templo, lo colocaron entre dos columnas principales y lo mostraron ante miles de personas. En ese momento parecía que su historia terminaba ahí, derrotado, sin gloria y sin esperanza. Pero Dios no había dicho la última palabra, porque a veces, cuando el ser humano toca fondo, es cuando el plan de Dios brilla con más fuerza. Sansón, ciego y debilitado, elevó una oración. No pidió venganza por orgullo, sino fuerza para cumplir el propósito que le había sido asignado desde el principio, derrotar a los enemigos de Israel. Su voz tembló entre la multitud y sus manos buscaron las columnas. Y en ese instante el Espíritu de Dios volvió a él, no con la misma vitalidad de antes, pero sí con el poder suficiente para cumplir el plan divino. Sansón empujó, apretó, resistió, y el templo colapsó. Miles de filisteos murieron, incluido su liderazgo. Sansón perdió la vida, pero su muerte trajo más victoria que todas sus batallas anteriores. Ese final es profundo, potente e impactante. La vida de Sansón no es un simple relato épico, es un espejo que nos muestra la grandeza de Dios, la fragilidad humana y las consecuencias de alejarse del propósito. También muestra que, incluso en medio del error, Dios puede levantar, restaurar y usar la vida de alguien para cumplir su voluntad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la obediencia, la disciplina, la fe y la importancia de escuchar la voz de Dios por encima de cualquier deseo personal. La vida de Sansón también nos enseña que la verdadera restauración empieza cuando reconocemos nuestras fallas, que un corazón quebrantado tiene más valor ante Dios que un guerrero invencible lleno de orgullo. Su historia demuestra que no es tarde para volver al Señor, que incluso aquellos que han caído profundamente pueden levantarse con más propósito que antes. Sansón fue enterrado entre su pueblo, recordado como juez y liberador de Israel, y su legado continúa hoy. Su vida es un recordatorio de que la fuerza verdadera no está en los músculos, sino en el espíritu, y que la mayor victoria no siempre se ve a simple vista, sino en la fe. La vida de Sansón nos enseña que el llamado de Dios es poderoso, pero también delicado, que una vida marcada por dones extraordinarios requiere responsabilidad, obediencia y discernimiento. Sansón triunfó, cayó
sufrió y finalmente cumplió su propósito. Si esta historia te ha tocado, suscríbete, deja tu me gusta y comenta amén para seguir compartiendo la verdad de la Biblia.